Inteligencia artificial. Es uno de los fenómenos de la actualidad que se ha estado desarrollando desde los años 50. Con la creación de las primeras computadoras, se han hecho programas que intentan simular el razonamiento humano o ayudar a este mismo, con el hecho de recopilar información y luego dársela al usuario. Gracias al avance tecnológico, hoy en día, la inteligencia artificial se encuentra en aprendizaje y ya es parte de la humanidad y de la vida cotidiana de cada individuo, ya sea para podernos traducir un lenguaje o hasta para asistir o conducir vehículos. Pero ¿qué sucede cuando se le pide a una de estas, crear historias o creepypastas desde principio a fin? Hola a todos. Hoy les traigo 5 creepypastas cortas creadas por la inteligencia artificial. Comencemos. Número 1. La llamada del bosque. Hace años, Ana y su grupo de amigos decidieron acampar en un bosque apartado, lejos de la ciudad. El lugar, rodeado de árboles antiguos y matorrales, parecía perfecto para pasar un fin de semana rodeados de naturaleza. Sin embargo, algo en ese bosque nunca había sido completamente normal. Esa noche, mientras se contaban historias junto al fuego, una llamada interrumpió la tranquilidad. Era una llamada telefónica en el teléfono móvil de Ana. Extrañado, vio que el número era desconocido, y al contestar, escuchó una voz suave que susurraba su nombre, como si alguien estuviera a su lado. Ana. Ven al bosque. Estamos esperando. Al principio pensó que era una broma, tal vez de uno de sus amigos. Pero cuando miró a su alrededor, nadie parecía haber hecho la llamada. Decidió salir a investigar, y al caminar entre los árboles, la voz se hacía más fuerte, más urgente. Cuando se adentró más en el bosque, la llamada dejó de ser solo una voz. Empezaron a escucharse risas, murmullos, y otros sonidos extraños. Cada paso la acercaba más a algo que no podía ver, pero sí podía sentir. La atmósfera se volvía densa, como si el aire mismo la estuviera atrapando. De repente, la llamada dejó de escucharse. Solo había silencio. Ana miró a su alrededor, confundida, hasta que vio a sus amigos de nuevo, todos parados en círculo, mirando al vacío, sin expresión alguna en sus rostros. La llamada había sido para ellos. Cada uno de ellos había caído bajo la misma influencia del bosque. Y la última cosa que Ana vio antes de perder el conocimiento fue cómo sus propios ojos comenzaron a reflejar una oscuridad que nunca había visto antes. Cuando los encontraron al día siguiente, los amigos de Ana estaban vivos, pero sus ojos eran completamente negros. Nadie les creyó cuando intentaron contar lo que sucedió, pero después de un tiempo, comenzaron a notar que la misma llamada volvía a sonar en la ciudad, invitando a otros a venir al bosque. Número 2. El silencio en la red profunda. Lina era una joven programadora que se dedicaba a investigar software y redes. Un día, mientras realizaba su rutina diaria, encontró un archivo extraño en la red profunda, también conocida como la Deep Web. Ese archivo, sin nombre, sin descripción, era solo un comprimido que parecía haber sido subido recientemente. La curiosidad la superó, así que lo descargó sin pensarlo. Al descomprimirlo, encontró una carpeta vacía, pero había un archivo .mp3 oculto llamado _silencio. Al abrirlo, una serie de sonidos distorsionados comenzaron a reproducirse. Al principio, no parecían nada fuera de lo común, pero luego el audio se volvía cada vez más angustioso. Susurros, respiraciones aceleradas, y de repente, gritos que parecían salir de lo más profundo de un túnel. De pronto, su computadora se apagó por sí sola. Cuando intentó encenderla nuevamente, notó que algo había cambiado. Todas las conexiones a internet que intentaba hacer no funcionaban, como si algo estuviera bloqueando su acceso a la red. Al intentar revisar sus archivos, encontró algo aterrador. Un mensaje había aparecido en su pantalla, escrito en letras rojas y garabateadas. Nunca saldrás de este silencio. Desde ese momento, Lina fue desapareciendo de las redes sociales y de todas las plataformas en línea, como si su existencia digital se hubiera desvanecido por completo. Nadie la vio más. Los rumores decían que había simplemente dejado las redes, pero en realidad, había quedado atrapada en el archivo, condenada a escuchar ese silencio eterno. Número 3. El reflejo de la estación. Kaito se encontraba esperando el tren en una estación remota al anochecer. La estación estaba vacía, la luz de las farolas titilaba y el aire olía a humedad. Había decidido tomar un tren tardío, algo que nunca había hecho antes.
Al principio, parecía que no había nadie más en el andén, pero cuando miró hacia el otro lado, notó algo inquietante. Una figura. Era una persona, pero algo no encajaba. La figura, un hombre vestido de negro, no estaba observando el tren, sino que miraba hacia él. Kaito se sintió incómodo, pero no dijo nada, pensando que tal vez solo era su imaginación. Sin embargo, cuando pasó al otro lado del andén, la figura lo siguió con la mirada, pero... ¿qué fue eso? El hombre no había movido los ojos, pero su reflejo en el cristal de la estación sí lo había hecho. Aterrorizado, Kaito se acercó a la pared de vidrio. Observó el reflejo del hombre, y vio que la figura no solo estaba mirando hacia él, sino que también estaba sonriendo. Algo que no había notado antes. El reflejo no coincidía con el movimiento de la figura original. En el reflejo, la sonrisa se alargaba cada vez más. Kaito intentó ignorar la sensación de pavor que lo invadía, pero cuando el tren llegó y subió, vio que la estación vacía se había convertido en un espejo distorsionado, donde el hombre de negro nunca dejó de sonreír, y el reflejo de Kaito ya no estaba en el cristal. Nadie vio a Kaito después de esa noche, pero los registros de la estación mostraron que nunca abordó el tren. Solo quedó un reflejo, sonriendo. Número 4. El espejo del desván. Una chica llamada Emiko se mudó con su familia a una casa antigua, lejos de la ciudad. La casa era grande, con muchas habitaciones y un desván lleno de muebles viejos cubiertos por sábanas blancas. Aunque la casa tenía un aire de abandono, Emiko se sintió emocionada al mudarse, buscando escapar de la rutina diaria. Una tarde, mientras exploraba el desván, encontró un espejo grande cubierto por una tela gris. El marco era de madera envejecida, y el espejo en sí estaba ligeramente empañado, como si nunca hubiera sido limpiado. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue el brillo sutil que emanaba de él, como si algo lo estuviera iluminando desde el interior. Decidió limpiarlo, pero cuando lo hizo, el reflejo que apareció no era el suyo. En lugar de ver su cara, vio a una mujer con el rostro distorsionado, como si hubiera sido quemada. Sus ojos eran vacíos y, aunque no se movía, la figura parecía observarla fijamente. Emiko retrocedió, horrorizada, pero al mirar una vez más, la figura sonrió, y esa sonrisa le dio escalofríos hasta los huesos. Esa noche, Emiko no pudo dormir. Escuchaba susurros que venían del desván, como si alguien la estuviera llamando. Al día siguiente, cuando entró nuevamente en el desván, el espejo ya no estaba en su lugar. En su lugar, encontró una puerta, oculta detrás de las sombras, que nunca había visto antes. A medida que la puerta se abrió, Emiko vio en su interior un reflejo distorsionado de su propia habitación, pero vacía. Al cruzar, se dio cuenta de que ya no estaba en su casa, sino en una versión torcida de ella misma, un lugar donde los ecos de los susurros no cesaban, y la figura en el espejo estaba esperando, sonriendo. Número 5. La hora del último latido. Kyo estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde. Era médico en un hospital, y las noches solían ser largas, con pacientes que llegaban y salían, y un ritmo frenético de emergencias que no daban tregua. Sin embargo, una noche, cuando las luces del hospital parecían más tenues de lo habitual, Kyo recibió un caso extraño. Un paciente con una condición inexplicable. El hombre, aparentemente saludable, estaba en la sala de emergencias, pero su corazón no latía. A pesar de los monitores, los médicos no podían encontrar ni un solo latido, y los estudios no mostraban ninguna anomalía. No había pulso, pero el hombre seguía respirando, y su cuerpo permanecía cálido. Intrigado, Kyo decidió investigar más a fondo. Pasó horas revisando los registros del paciente, pero no encontró nada. Cuando volvió a la sala, el paciente lo miró fijamente. Sus ojos no parpadeaban, pero de alguna manera, Kyo sintió que lo veía de una forma que no podía entender. Fue entonces cuando el hombre susurró. ¿Puedes escucharlo? El último latido. El último latido es el que te lleva. Kyo sintió una punzada de miedo en su pecho. De repente, una sensación extraña se apoderó de él. La sala parecía volverse más silenciosa, y todos los relojes de los pasillos comenzaron a detenerse uno por uno. Kyo miró el monitor del paciente, y para su horror, vio que la línea plana que indicaba la ausencia de latidos comenzó a moverse, lentamente, como si un latido estuviera comenzando a formarse. El corazón del paciente comenzó a latir, pero cada pulsación parecía resonar en los huesos de Kyo, como si le estuviera arrojando una vibración profunda que le subía hasta la médula.
A medida que el latido se hacía más fuerte, Kyo sintió que su propio corazón comenzaba a latir en sincronía con el paciente, acelerándose y luego desacelerándose, como si se estuviera fusionando con él. El último latido del paciente fue el último que escuchó Kyo. Después de ese momento, su monitor se apagó, y el hospital se sumió en un silencio mortal. A la mañana siguiente, el personal del hospital encontró la habitación vacía, pero los registros de Kyo mostraban que había sido el último en trabajar esa noche, y su cuerpo nunca apareció. Se dice que, cada vez que el reloj da la medianoche, si alguien escucha con atención, puede oír un latido. Un latido que resuena desde lo más profundo del hospital. Bueno gente, así concluye este video. Espero que les haya gustado. Estas historias se asemejan bastante a las creepypastas que estamos acostumbrados a leer o escuchar gracias a la recopilación de información de tantos años. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, pueden ponerle manito arriba y suscribirse para más. Hasta la próxima.